Bueno, seguimos, queridos amigos, con nuestra charla. Hoy, hoy es 26 de mayo del 2026. Ayer en una de las grabaciones, en la tarde aquí en la Ciudad de México, cayó un súper aguacerazo y llegó el momento en que, no sé si salió en la grabación, pegaban en la ventana los granizos, enorme. La verdad, qué fuerte llovió aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos leyendo? Bueno, pues miren, esto acerca de los libros de Alison Bailey, Fundación Lucis. Este folleto eh, me lo hicieron regalar, me lo regalaron con unos libros. Por supuesto que hace algunos años que me regalaron este folleto y siempre se me ha hecho tan interesante y nunca pude yo compartirlo porque no sabía cómo hacerlo, pero estamos haciendo estas grabaciones, pues por eso he decidido compartirlo. Eh, Dentro de este folleto ya hablamos de, de los libros, expone exactamente qué son los libros. ¿Con qué finalidad hicimos esto? Bueno, porque pues, hay mucha gente que no les interesa absolutamente nada de esto. No importa, nosotros tenemos que hacer la difusión, porque así hubo una época de nosotros que no nos importó absolutamente, pues, nada de esto. Yo recuerdo, porque me gusta siempre luego platicarlo esto, yo empecé a leer, y puedo decir que miren que me la paso leyendo, ¿eh? Empecé yo a leer, pues, el Mimín Pingüín, y yo digo Mimín Pingüín porque así era en nuestra época, y tenía los Yeris y Slaú. Y entonces, mi mamá compraba en aquella época el Memín Pingüín, Lágrimas y Risas, compraba también el famoso libro vaquero. Y bueno, yo empecé ahí con todo eso. Tengo yo como 17 años, más o menos, 17, 18 años, y me regalan un libro. Fue mi primer libro, siempre me acuerdo. Ah, por supuesto que todos de mi generación saben el libro que les voy a decir porque la película, no, hombre, luego pues, he tenido la oportunidad de verla y todos sabemos eso. Bueno, pues el libro era Love Story, historia de amor. Cuando me lo regalaron y todo eso, lo primero que dije yo fue, no tiene dibujitos. Bueno, me tardé en leerlo, como no tengan idea, y el libro en serio no es mm, ni grande, ni grueso, ni por supuesto, pero como yo no leía, pero lo leí. Sí, efectivamente lo leí. Y entonces, bueno, pues todos vamos teniendo nuestra oportunidad
de empezar a leer. Recuerdo también cuál fue mi segundo libro, por supuesto que no fue un libro, pero claro, bueno, lo vamos a considerar como un libro, ¿verdad? Y bueno, la emoción y todo eso nos invitan en aquella época a participar en una obra de teatro. Don Juan Tenorio, santo Dios, en serio que había que leer, ¿eh? ¿Qué parlamentos había que decir uno? Y aparte de decir uno, aprendérselos. Qué magna tarea tuvimos en esa época todos. Y cuando digo todos, porque fuimos muchos amigos que tengo gloriosos recuerdos de ellos, de un equipo de fútbol, el Zoológico Aragón. Y de ahí todos nos fuimos a hacer esa obra. Y de ahí, bueno, pues les puedo decir hasta después los siguientes libros de ahí, pues bueno, fueron los libros de mi época, porque he visto que ya hay muchísimos, pero yo me leí todos en aquella época de que les estoy hablando de la Orden Rosacruz, Amor. Entonces, y de ahí, bueno, pues no voy a estar hablando de mí. Lo que yo quiero decirles es precisamente que todos hemos tenido esto, una flojera de leer espantosa. No nos llama la atención, por supuesto, el leer, pero bueno, pues se va acercando el ciclo de cada uno de nosotros y vamos retomando precisamente la lectura y cada quien de acuerdo a su evolución, en el servicio que tenga que estar prestando, pues se conducirá haciendo lo que tenga que hacer. Y bueno, por eso es que hemos decidido, a lo mejor es más fácil, por supuesto. Había un programa en el radio, ahorita que me acuerdo, para que nos demos una pequeña idea, ya que dije la Orden Rosacruz Amor, y se llamaba El alma de las cosas, y era precisamente en el radio, lo escuchaba uno, entonces el radio, bueno, pues nos da, en aquella época nos daba la oportunidad de utilizar un poco, no la imaginación creadora, pero era muy interesante todo lo que ahí, ¿no? Ahí escuchamos a Mario Salas, los de mi generación sabrán de quién estoy hablando, Esteban Mayo, puta, tomé clases con él y mil cosas, pero era del radio, entonces ayuda mucho para nosotros los flojos de la lectura, estar escuchando. Y por eso yo he tenido la oportunidad de hacer estas cápsulas, estas grabaciones. Los que les guste leer, bueno, pues se estarán comprando los libros. Los libros ya de Fundación Lucis no es como hace más de 30 y tantos años que cómo nos costó trabajo tenerlos. Y sí digo tenerlos porque yo tuve la oportunidad de, bueno, ahí los tengo. Todos los libros de los que mencionamos ahí, yo los tengo, pero deberían de ver lo que costó tenerlos. No llegaban los libros como ahorita los bajan en PDF, en Word, en lo que ustedes quieran, pero todos sabemos que leer el libro, decía un señor que influyó mucho en mí, uno en la lectura y otro en que no me saliera yo del sendero del esoterismo, el señor Maya, un grandísimo lector de libros. ¡Fu! Yo he tenido la oportunidad de estrechar la mano de dos personas que como han leído libros, uno de ellos es el que estoy diciendo, el señor Maya, y el otro, caminando ahí en Peralvillo.
Yo vivía en Tepillo, no en Tepito. Iba yo caminando en Pedalvillo y me lo encontré, me topé con él así de enfrente. Hola, ¿cómo está usted? Le dije, muy atento, y le comenté yo que algo que yo admiraba de él es cómo leía libros. Y todo el mundo sabe que leía muchos libros. Y bueno, pues ¿quién era él? No, me meto en lo que él hacía, pero era un gran lector y leyó muchísimos libros. Y fue Jacobo Saludowski. ¡Ah, su mecha! Y así, a la medida se va uno encontrando personas que como leen, tuve la oportunidad de leer, de estar con una persona que en aquella época fue embajador de Cuba, y cuando me invita a que pase a su biblioteca, se me cayó la baba nada más de ver infinidad de libros. Yo no tengo idea de cuántos libros eran. Tenían hasta una temperatura especial. Y me decía, señor Eloy, por favor, dígame el libro que usted quiera. Me volteo y yo le digo dónde se encuentra. Ah, su mecha. Entonces, la parte de ser lector, pues depende de la evolución. ¿Saben quién hasta donó sus libros? Eran más de 5,000 libros que tenía. El maestro que tenía o tiene un programa, él ya murió, en Opus 94.5, y no es publicidad. Me encanta eso. Música para los dioses. El maestro don Ernesto de la Peña. Y si hablamos de otros lectores, también que tuve la oportunidad de conocerlos y ver, así que decía yo, estos sí leen libros. También eh, el señor Eduardo Lizal, y todos comentaban lo mismo. Cada quien en su ciclo van empezando a leer y a leer y a leer. Esa es la finalidad de las cápsulas. Habrá quien les interesa ahorita un poco cierto libro hecho, pues claro, pues se entiende. Son libros muy, muy, muy abstrusos, pero yo he dicho precisamente, aquí, miren, ahí está, miren, en la unidad de servicio Sofía, en el Facebook, que todos saben que subo y todo eso. Bueno, pues hay una biblioteca ahí precisamente donde hay más de 1,500 libros que eran de mi colección y los subí. Y hay otros que ya ni para qué quise subirlos. Y bueno, pues van a encontrar libros de todo lo que ustedes quieran. Entonces, es interesantísimo que nosotros vayamos dando cuenta de todo esto. Aquí en este folleto que les estoy diciendo, viene algo que en uno de los libros habla mucho de esto. Y en el estudio de uno es muy importante el saber exactamente de esto. Y dice aquí acerca de la ciencia esotérica. Ciencia esotérica, no el esoterismo. No confundamos estas dos palabras. Acerca de la ciencia. Uno estudia en los libros, estos libros que estamos estudiando, lo que es la ciencia esotérica. No el esoterismo que entendemos erróneamente qué cosa es el esoterismo. Yo soy esotérico, yo soy cabalista. Me acuerdo en aquella época que caminé en aquellas escuelas, cómo escuchaba yo, es que yo soy cabalista, no soy místico, yo soy místico.
Había una persona que, ay, cómo lo escuchaba, y cuando llegó el momento en que yo dije, bueno, ya el momento y todo eso, él tenía mucho la costumbre de agarrar y decir, mi Dios es tu Dios, hasta que yo le contesté que no, por supuesto que no. Le dije, porque el Dios del místico y el Dios del ocultista es totalmente muy diferente. Y así va uno viendo que estamos totalmente en un error de el esoterismo. Las limpias, la ouija, el oráculo y el chamán y quién sabe tantas cosas, eso no hacen la ciencia esotérica. Y dice aquí precisamente en esta introducción de Fundación Lucis acerca de los libros, acerca de la ciencia esotérica. Naturaleza del esoterismo. ¿En dónde pueden encontrar perfectamente la naturaleza del esoterismo? En la educación de la nueva era. En ese libro ahí lo van a encontrar. Una de las más inadecuadas definiciones dadas sobre el esoterismo es la que concierne a lo que está oculto y velado, pero aunque se lo presiente, se desconoce. Con ello se quiere insinuar que ser esoterista es estar entre quienes tratan de penetrar en cierto reino secreto al cual no se permite entrar al estudiante común. Si esto fuera todo, entonces el desarrollo de cada científico y místico representaría el acercamiento del tipo mental y de tipo emocional al mundo del esoterismo y de las realidades ocultas, lo cual no sería exacto. El místico jamás es un verdadero esoterista, porque no se ocupa conscientemente de fuerzas ni de energías, sino de algo definido llamado Dios, Cristo, bien amado, y que es por lo tanto aquello que satisface el ansia de su alma. El científico que actualmente estudia y penetra con tanta rapidez en el mundo de las fuerzas y las energías es en realidad un verdadero esoterista, aunque en su esfuerzo por controlar las energías que busca, niega su fuente de origen. Esto no tiene importancia porque más adelante reconocerá la fuente de donde emanan. El acercamiento fundamental de quienes tratan de captar el esoterismo o enseñarlo a los estudiantes consiste en hacer hincapié en el mundo de las energías y reconocer que detrás de todo lo que acontece en el mundo de los fenómenos, quiero significar los tres mundos de la evolución humana, existe el mundo de las energías, las cuales son de la mayor diversidad y complejidad, pero todas se mueven y actúan bajo la ley de causa y efecto. Es innecesario señalar la naturaleza práctica de esta definición, como también indicar cómo puede ser aplicada a la vida del aspirante, a la de la comunidad y a la de los asuntos mundiales o a su aplicación en los condicionantes niveles inmediatos de las energías espirituales experimentales que constantemente tratan de hacer impacto o contacto con el mundo de los fenómenos. Esto lo hacen bajo la dirección espiritual a fin de implementar el plan. Lo afirmado anteriormente es de vital importancia. Las demás afirmaciones están implícitas en ello y es la primera verdad importante que sobre el esoterismo debe conocer y aplicar cada aspirante a los misterios y a la universalidad que mueve los mundos y fundamenta el proceso evolutivo. La primera tarea del esoterista
consiste en captar la naturaleza de las energías que tratan de condicionarlo y que se expresan en el plano físico a través de su equipo o vehículo de manifestación. Por consiguiente, el estudiante esoterista debe comprender que uno es un conjunto de fuerzas heredadas y condicionadas por lo que ha sido, además de una gran fuerza opositora que no es un principio y que llamamos cuerpo físico. 2. Es sensible a ciertas energías, aunque hoy desconoce y no puede utilizar. Debería ser cada vez más consciente de ellas si quiere penetrar con más profundidad en el mundo de las fuerzas ocultas. Tales energías podrían ser malignas para él si trabajara con ellas, y por lo tanto debe saber diferenciarlas y descartarlas. Otras energías que deberá aprender a emplear porque son benéficas y aumentarán su conocimiento, por lo tanto debe considerarlas como buenas. Tengan en cuenta que las energías en sí no son buenas ni malas. La Gran Logia Blanca, nuestra jerarquía espiritual, y la Logia Negra emplean las mismas energías universales, pero con diferentes móviles y objetivos. Ambos grupos están formados por esoteristas entrenados. Por lo tanto, el esoterista en entrenamiento debe, primero, llegar a ser consciente de la naturaleza de las fuerzas que constituyen el equipo de su personalidad y que él mismo ha manifestado magnéticamente en los tres mundos, las cuales forman una combinación de fuerzas activas. Aprender a diferenciar entre la energía estrictamente física, que responde automáticamente a energías internas y a otras, y las que vienen de los niveles emocionales y mentales de la conciencia, las cuales se enfocan a través del cuerpo etérico. Este moviliza y energetiza a su vez a su vehículo físico para ciertas actividades. Segundo, llegar a ser sensible a las energías impulsoras del alma que emanan de los niveles mentales superiores, las cuales tratan de controlar las fuerzas del triple hombre cuando ha alcanzado cierto grado definido de evolución. Tercero, reconocer las energías que condicionan su medio ambiente, viéndolas no como hechos o circunstancias, sino como energías en acción. Por ese medio aprende a abrirse camino detrás de la escena, de los acontecimientos externos, y llega al mundo de las energías tratando de hacer contacto y capacitarse para llevar a cabo ciertas actividades. Así penetra en el mundo de los significados, los hechos y circunstancias, los acontecimientos y fenómenos físicos de todo tipo. Son simplemente símbolos de lo que ocurre en los mundos internos, mundos que debe penetrar el esoterista hasta donde se lo permita. Su percepción, por lo tanto, descubrirá secuencialmente mundos que le exigirán su penetración científica. Cuarto, para la mayoría de los aspirantes, la jerarquía misma es un reino esotérico que demanda ser descubierto y aceptará ser penetrado. Elijo mis palabras cuidadosamente a fin de evocar su respuesta esotérica. Reconocer entre la energía y la fuerza, saber discriminar entre los diversos tipos de energía
tanto respecto a ellos mismos como a los asuntos mundiales, y comenzar a relacionar lo que se ve y experimenta con lo invisible, lo que condiciona y lo que determina. Esta es la tarea del esoterista. Las iglesias y los hombres deben aprender que nada existe en el mundo de los fenómenos, de las fuerzas y de las energías que no pueda ser controlado por lo espiritual. Todo lo que existe es, en realidad, espíritu en manifestación. Los pueblos están adquiriendo mentalidad política y los maestros lo ven como un gran paso hacia adelante. Un gran progreso se habrá obtenido cuando las personas espiritualmente orientadas incluyan esta zona relativamente nueva del pensamiento humano y su actividad internacional dentro del campo de su investigación esotérica. El esoterismo no es de ningún modo de naturaleza mística e indefinida. Es una ciencia, esencialmente la ciencia del alma de todas las cosas, y tiene su terminología, experimentos, deducciones y leyes propias. Cuando digo alma, me refiero a la conciencia animadora que se halla en la naturaleza toda y en los niveles que están fuera de la zona que generalmente llamamos naturaleza. Los estudiantes suelen olvidar que todo nivel de conciencia, desde el superior al inferior, es un aspecto del plano físico cósmico y, en consecuencia, desde el punto de vista del proceso evolutivo, es de naturaleza material y desde el punto de vista de determinados observadores divinos. Es absolutamente tangible y está formado de sustancia creadora. El esoterista trabaja todo el tiempo con sustancia. Tiene que ver con esa sustancia viviente y vibrante de que están hechos los mundos y que, heredada de un sistema solar anterior, está matizada por los hechos pasados y, como se ha dicho, ya tenida por el karma. También debe observarse que, así como el plano físico, tan familiar para nosotros, no es considerado por el estudiante esoterista como un principio. Análogamente, tampoco el plano físico cósmico, desde el punto de vista de las vidas cósmicas, es un principio. He aquí mucho material para reflexionar. Hasta aquí vamos a dejar la lectura porque todavía nos falta unas cuantas hojas que en la siguiente cápsula lo terminaremos, pero con lo que hemos escuchado no hay nada que comentar ni decir. Está bien la explicación de qué es la ciencia esotérica. Tiene, como dice aquí, su terminología, sus experimentos, sus deducciones y leyes propias. Yo tengo la oportunidad de platicar con muchísima gente y luego me dice, con tal de confrontarme, porque siempre les digo que pasa eso. Pero es que esta persona es científico y le digo, yo también soy científico. ¿Cuál es la diferencia? Que usted no sabe lo que es la ciencia esotérica, ese no es mi problema. Pero yo también soy científico. ¿Sí me explico lo que trato uno de decir? Ah, no, pero a uno lo ven como cosa rara. Y creen, no sé, de veras, no sé qué creen por esto. Y aquí el maestro lo explica perfectamente. El esoterismo no es de ningún modo de naturaleza mística e indefinida, es una ciencia, esencialmente la ciencia del alma de todas las cosas. Y tiene su terminología, experimentos, deducciones y leyes propias.
Y aquí está la otra diferencia. El esoterista trabaja todo el tiempo con sustancia. Ya nada más esto digo, y ya hay una diferencia entre el esoterista y el ocultista. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy, muy diferentes. Una cosa es el esoterista y otra cosa es el ocultista. En la siguiente cápsula estaremos terminando esta pequeña introducción a los libros de Alice Bailey, el maestro de Hualcool, para que nos diéramos una grandísima idea de que pues, son 34 libros y son muy profundos. Seguiremos estudiándolos, por supuesto, mientras vivamos. Después, pues no es posible. Recuerden que mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima cápsula. Muchas gracias.